Bueno amigos, comienza el espacio Entrevistas en Crónicas del Campo Palmero. Se encuentra con nosotros Miguel Martín, sabéis que es presidente de ASPA y con él vamos a tratar un poco de la actualidad de los distintos subsectores, bueno, pues tanto de la agricultura, la ganadería, muchas cosas más relacionadas con el sector primario y también hacer un par de preguntas con la retrospectiva del año pasado, un poco para quedarnos con la idea de cómo terminó ese año 2016, un año crítico, sobre todo en precios, si hablamos del sector platanero, y en algunas otras cosas que también afectaron al sector primario. Pero lo primero será saludar. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues Miguel, lo primero de todo será empezar por una retrospectiva del año pasado, valoración desde ASPA. Las circunstancias climatológicas nos perjudicaron porque al haber producido más plátano mantuvo un precio más bajo durante mucho tiempo, pero tenemos que pensar que hay un aspecto fundamental, que somos capaces de producir 20 y pico millones de kilos más de plátano en condiciones normales, por lo tanto pues estamos en esa cuota de los 420 pasados, con lo cual significa que los hemos puesto en el mercado peninsular. Otra cosa es que tengamos que estudiar la posibilidad de nuevos mercados de cara a que no pase lo que pasó. Con respecto al sector ganadero, ha tenido muchas dificultades porque un año de sequía, que en principio a final de otoño pues creíamos que iba a mejorar, pero a esta altura pues no ha mejorado nada porque seguimos siendo sequía, aunque haya llovido estos días y bueno, pues buen augurio para la primavera, pero que lógicamente no va a resolver el problema existente para los ganaderos con el forraje, por lo tanto un año complicado para ellos. Yo creo que las expectativas de la ley del suelo le pueden mejorar esas circunstancias de cara a un futuro, y por lo tanto, bueno, pues vamos a ver de ese agridulce en ese aspecto de que, bueno, que la ley pueda mejorar las circunstancias que ellos tienen con ese aspecto. Y también con el sector vitivinícola, otro sector muy castigado el año anterior, fue porque no hubo cosecha, a consecuencia, por un lado, de lo que es la poca brotación que tuvo, porque no hubo horas frío suficiente, no llovió suficiente, y después las condiciones climatológicas que no fueron las adecuadas. Hubo plaga y por lo tanto no hubo cosecha. Esa merma de cosecha, casi un 30% de cosecha, pues ha perjudicado mucho a ese sector o a ese subsector, y por lo tanto un año muy complicado. Pues el año pasado un año convulso de precios, sobre todo bueno, por lo que contabas, por la cantidad de producción, más de 20 millones de kilos, pero bueno, pues al final ha repercutido pues también en, bueno, pues, en diversas opiniones, diversas propuestas. Ahí están, sobre la mesa en la consejería. Ustedes se han reunido muchas veces en unas modificaciones, en este caso del decreto que regula las UPP. ¿Cómo están esas cosas? La consejería tuvo una reunión con todos los sectores por separado. Al final pues le volvimos a remitir unas aclaraciones que pedían del dichoso documento, y yo creo que lógicamente ahora le toca a la consejería pues valorar todos esos documentos, y el acuerdo que habíamos quedado o la conversación que habíamos tenido es que ellos iban a reunir a todo el sector con un borrador inicial. Eso no se ha producido. Yo espero que no hayan sido la bonanza en precios la que haya ralentizado la situación, porque yo creo que en este momento donde hay bonanza de precios es posiblemente donde mejor se trabaje, porque no trabajamos con crispación, no trabajamos con acritud, sino yo creo que podemos trabajar en otras condiciones. Lo que sí está claro es que veo como poco voluntad por parte de la OPP de cambio, y yo creo que en este momento hay que hacer una serie de cambios. Si somos capaces de hacerlo, si somos capaces de buscar ese parte de mercado fuera, porque yo sigo pensando lo mismo. La pica, que es legal, que es correcta, que se da en todos los aspectos de la vida, porque cuando uno produce de lo que hace más, pues al final tiene que esperar a venderlo o no usarlo. Por lo tanto, la pica, que es un mecanismo legal, o la retirada de la fruta, sí creo que tenemos que usarla lo menos posible. Por lo tanto, tenemos que tener todos los otros mecanismos necesarios para que ese uso de esa sea lo menos posible. Por lo tanto, la necesidad de vender productos fuera, la necesidad de buscar los subproductos, la necesidad de que usemos ese mecanismo solo y exclusivamente, muy puntualmente, tiene que ser eficaz. Y eso tenemos que poner todos nuestra parte. Porque bueno, vender 20 millones de kilos más es evidente que hay que hacer un esfuerzo, pero también tenemos que seguir pensando en que no podemos seguir perdiendo cuota de mercado. Por lo tanto, tenemos que buscar esas situaciones que nos permitan. Por eso digo que la consejería tendrá que tomar la iniciativa
de sentarnos ya en una mesa, ese gran debate entre todos, y al final pues decretar con esa situación de decreto. Porque lo que está claro es que la Consejería no va a encontrar un consenso. Un consenso claro no lo va a encontrar. Lo que sí está claro es que tendrá que valorar qué es lo que pide la mayoría de ese cambio necesario. Porque no podemos seguir dividiendo. Si nos seguimos dividiendo, que es una iniciativa que prospera ahora y principalmente en la isla de La Palma, hace unos años se producían nuevos almacenes, ahora quieren venir otros de otras nuevas OPP a incorporarse. Yo no digo que no tengan que venir, pero creo que en este momento estamos con el mercado ocupado y lo que al final es el que viene va a arrastrar a los descontentos de un lado y del otro, pero que al final no va a resolver nada. Aquí nadie va a pagar 15 o 20 céntimos más, lo podrá pagar puntualmente en un momento determinado, pero no lo va a pagar permanentemente porque es lo que es y es lo que hay. Y cuando tú ves pasar un camión de La Breña para Los Llanos o de Fuencaliente para La Breña o de La Breña para el norte o viceversa, con unas pocas de piñas encima, pues eso flaco favor le hace al sector. Por tanto, vamos a concentrarnos y el que opera en un lado operará en un lado y el que opera en otro operará en el otro, porque si no al final esos gastos salen siempre del agricultor. Pero si vienen nuevos almacenes, pues lo que vamos a estar es picando porque va a tener 4 agricultores en una zona y 4 en la otra. ¿Será bueno? Pues yo creo que no, francamente creo que no. Lo que sí está claro que al final pues... Dicen que la competencia siempre es buena. Sí, pero yo creo que tenemos competencia suficiente. Lo que tenemos que aclarar es dónde podemos ahorrar gastos, dónde podemos competir para que los barcos nos valgan menos como valen en Gran Canaria, porque aquí se habla de los barcos de Gran Canaria son mucho más baratos. Pues vamos a intentar todos ponernos de acuerdo para decirle al del barco, mire, perdone que le vamos a pagar esto porque con esto usted tiene, porque si lo cobra en Gran Canaria también lo puede cobrar aquí. Es decir, los fletes desde Gran Canaria a la península dicen que son más baratos. Mucho más baratos que en La Palma. También es pensar que es que por Gran Canaria pasan muchos más barcos, con lo cual si yo llevo el barco vacío también le puedo decir a alguien, mire, que se lo llevo a la mitad de precio, porque no quiero llevar el barco vacío. Pero bueno, pero eso se compensa. Hay mecanismos para compensar todo ese tipo de cosas. Porque lógicamente lo que queremos es que todos los agricultores, en términos generales, tengan que cobrar lo mismo. Porque después la diferencia entre un empaquetado y otro son mínimas, si lo analizamos. Decimos que no podemos comparar categorías, que no podemos comparar clases, pero al final lo que sirve son las medias. Y las medias de todos los empaquetados, nosotros lo solemos hacer en vez en cuando, de pedirle las medias a agricultores a voleo, y al final unos de una OPP y otros de la otra, el que es buen agricultor tiene una media bastante parecida de un almacén al otro. Con lo cual es sentirse cómodo con su almacén, reclamar lo que tenga que reclamar y buscar el ahorro en lo que estamos produciendo. Mejor eficacia en lo que es la recogida, mejor eficacia en lo que son los empaquetados de cara antes de salir, bueno, mejor eficacia en la propia clasificación, pero si eso se da, pues al final tenemos que producir, tenemos que acostumbrarnos a los precios que tenemos, eso es la realidad con respecto a Europa, y bueno, con esos términos tenemos que trabajar. Otra cosa que tengamos que producir calidad. El que produce calidad puede escapar, el que produzca segunda difícilmente va a poder sobrevivir. Y esa es una situación con respecto al sector. Lo que sí está claro es que tenemos que decretar esos decretos, que tenemos que producir ese gran debate y decir qué queremos de cara a un futuro. Porque si no estaremos hablando de lo mismo cuando pase el tiempo. ¿Podemos hablar de lo mismo y no ha pasado nada? Pues bienvenido sea porque no ha habido crisis. Pero yo prefiero no tener que hablar de lo mismo en su momento, sino porque hemos mejorado las condiciones. ¿Tenemos que exportar parte fuera? Sí, pues vamos a buscar quién lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Unos irán a un mercado y otros irán a otro. Miguel, perdona, pero la verdad que estamos bastante defraudados con la clase política. Promesas tras promesas de distintos gobiernos con el tema de la ayuda al transporte que un poco equipararía esa situación que nos vienes contando con el tema de los fletes. Y nada de nada. Si en el 2010 fuimos a manifestarnos 2 veces a Madrid y creíamos que era la panacea para resolver el problema, pues todos los que en aquel momento se les llenó la boca diciendo que iban a resolver el problema han tenido la responsabilidad a partir de un cierto tiempo y vamos al 2017 y estamos en las mismas circunstancias. Bueno, pues si creíamos en que era lo necesario la ayuda al transporte para competir no solo en el sector platanero, sino cualquiera de los sectores ante la producción europea, si en el 2010 era necesaria, también sigue siendo necesaria hoy. Y eso podía equiparar lo que son las condiciones de transporte dentro de la región canaria, porque es que después hay una doble insularidad, porque todavía nosotros pagamos un costo determinado, pero es que el del hierro lo paga peor,
porque tiene que ir a Tenerife y después de Tenerife coger otro barco, porque no sale directamente desde allí o de La Gomera. Con lo cual, bueno, pues todas esas cosas había que articularlas de alguna manera para aquello. Y el Fondo de Solidaridad, nosotros creemos, hemos basado nuestro documento en lo que es la calidad, que la calidad sea la misma en todos los aspectos, en la venta exterior y en un fondo de solidaridad. Creo que es evidente y necesario. Y todos los estudios necesarios por parte de las universidades de cara a que sepamos qué es lo que tenemos que hacer con todo lo que son sus productos de una manera o de la otra. Es decir, si nosotros tenemos la posibilidad de justificar ante Europa porque estamos usando el producto cuando nos sobra en otro aspecto de la vida, sea pienso, sea lo que sea, siempre tenemos una mayor justificación de cara a Europa. Pero ya digo que la retirada no nos puede sorprender, la retirada de productos se produce en cualquier tipo de producto y el ejemplo claro, y yo no me canso de decirlo, fue el del año pasado por estas fechas cuando nevó en Murcia y en Andalucía y bueno, pues no se consumían lechugas porque había una nevada intensa de 15 días sin consumir lechugas y acto seguido las lechugas se labraron y no pasó nada. Pues este año ha sido al contrario, que las nevadas han producido que no hay producto para exportar y las verduras, calabacines, berenjenas, todo eso ha subido desmesuradamente y ha sido noticia que hayan subido las verduras. Lo que hay que ser es, yo creo que serio, en un país que se quiere ser serio es decir es verdad, en este momento pues puede estar el precio desorbitado porque no hay, pero al mismo tiempo después cuando hay mucho, pues el precio baja y nada se dice. Pues vamos a buscar precios mínimos, máximos y mínimos que nos permitan sobrevivir. Nosotros como agricultores y ganaderos lo que queremos es sobrevivir y salir a ganar un salario y tener un salario digno como el resto de todos los ciudadanos de este país. Polémica esta semana con el tema de la venta de plátanos en Portugal. ¿Qué valoración nos haría? Yo creo que Asprocan de alguna manera se está escondiendo cuando tiene que salir a dar la cara, porque Asprocan tiene que afrontar todos los problemas que existen en el sector platanero, porque para eso están ahí representando a todos los productores. Hay una polémica, es verdad, hay una sanción que no se ha ejecutado a una OPP porque en un momento determinado vendió camiones de plátanos en Portugal, en un momento de pica o de retirada de fruta. Pero yo creo que aquí lo que hay es que ver es que Asprocan toma unos acuerdos, unas decisiones, que hay que cumplirlas todos. Y si en un momento determinado se decide retirar fruta, se retira la fruta. La cosa es que alguien había planteado decir, mire, es que yo tengo la posibilidad de vender 2, 3, 4, 10, 20 camiones donde sea afuera, pues chicos, pues lo quitamos de la fruta, de la pica, los repartimos entre todos y usted los vende, no pasa nada. Pero es que eso no se produce así. Entonces, si no se produce así, decimos, no, es que por vender plátano se ha sancionado. No, es por un incumplimiento de una norma que nos hemos dado entre todos. Porque a menos de saber si es que se vendieron o no en Portugal, entrar y salir de España es muy fácil. Pero es que para exportar plátano fuera hay que pedir permiso a Asprocan y entre todos es Asprocan que somos todos. Entonces, vamos a buscar la fórmula de que vamos a exportar fuera. Si usted tiene la posibilidad de un mercado fuera, dígalo, que Asprocan tome los acuerdos y usted exporta fuera y al final se le compensa a favor o en contra porque usted está sacando productos fuera que nos alivia el resto del mercado. Pero yo creo que lo que no se puede es vender vendetas por querer llegar a una isla, a hablar de victimismo, que aquí nos conocemos todos, y sabemos quién es quién y dónde estamos todos. Por lo tanto, si alguien quiere venir a la isla de La Palma, venga con seriedad, pero no venga dando precios que están por ahí, la realidad no ciertos. Yo creo que con estas circunstancias difícilmente podemos avanzar. Y esos que hablaban de la unidad del sector, pues lo que están queriendo hacer es muchos chiringuitos porque dice que van a llegar a no sé dónde. Digo, pues trabaje dentro de donde le ha tocado estar o cámbiese de OPP, que tuvo la oportunidad de haberse cambiado el día 31 de diciembre y entre dentro de una OPP para trabajar y decir, pues yo voy a cambiar las instituciones desde dentro. Porque no me dirán que todas las OPP son iguales y no me dirán que Asprocan pues actúa porque todas las OPP, pues si todos estamos de acuerdo y todo está muy bien, pues bienvenido. Si usted quiere cambiar de otra manera, pero cambie desde dentro, porque es la norma que tenemos. Y las normas, yo sigo diciendo lo mismo, podemos luchar contra las que tenemos, pero mientras las tengamos tenemos que cumplirlas. Lo que no se puede estar es todo el día permanentemente es en contra de todo lo que va surgiendo, porque al final no avanzaremos, no llegaremos a acuerdos y yo creo que en este país lo que hace falta es mucho diálogo para poder llegar a acuerdos que podamos avanzar. Miguel, pasamos al mundo del aguacate, la gran esperanza del sector primario en la isla de La Palma y en toda Canarias.
reunión importante hoy de la administración, bueno, pues, de todos los representantes también del sector para el tema del aguacate, es decir, buscar esa mejora, ¿no? Coméntanos cómo ha sido y cuáles eran los aspectos importantes que se tocaron. Nos encontraban el director general de Agricultura, César Martín, el consejero del Cabildo de Agricultura, Basilio Pérez, también estaban Cupalma, Cocampa, Coplaca y todos los operadores privados, junto con las organizaciones profesionales, ASPA, SAGA y también PALCA. Bueno, pues ahí que de alguna manera estaba todo el sector reunidos, representados, también había operadores de Tenerife, operadores privados. Bueno, pues yo creo que todos expusimos la necesidad de que haya una organización, una asociación. No le hemos puesto nombre, ni mucho menos, sino estamos intentando hacer. Y yo creo que podemos recalcar dos aspectos fundamentales. La necesidad de empezar a ver un futuro, porque el futuro empieza hoy y terminará no sabemos cuándo, pero no un futuro a largo plazo, sino un futuro desde ya hoy, de saber qué cantidad de productos tenemos, qué cantidad de productos vamos a tener en años próximos, qué podemos plantar y un poco organizarnos de cara a lo que sería la exportación de productos en península. Al mismo tiempo también demandar pues, la IGP o la zona o el RUP, la identificación RUP para el producto desde Canarias, porque yo creo que en este momento tenemos que apostar por esa calidad de diferenciación que en península es muy apreciada el aguacate. Pero tenemos que empezar a dar con pies de plomo y tenemos que dar pasos pronto y nos incorporaremos a esa organización, las organizaciones que quieran, de cara a que vayamos viendo un horizonte futuro, porque si no a la vuelta de unos años podemos pensar que en un momento determinado haya una superproducción, que se aglomere en un momento determinado y tengamos que empezar a arrancar aguacate. Ya esa experiencia estuvo y bueno, en base a esa experiencia que conocimos años atrás, pues no queremos que vuelva a pasar. Por lo tanto, las administraciones lo que han dicho es que están dispuestos a coordinarnos, a tutelarnos de alguna manera en el sentido de que empecemos a marchar, pero que el sector es quien tiene que ponerse claramente de acuerdo. Yo espero, sí dije claramente que desde ASPA no ve enemigos, ve defensores del sector, que los operadores privados son tan necesarios como los operadores, como son las cooperativas, y que aquí no es quítate tú para ponerme yo, sino que al final tenemos que estar todos. Seremos lo que somos ahora, seremos más o seremos menos en función de lo que produzcamos, pero que todos somos necesarios. Es decir, que nadie vea, en mis palabras, enemigos al otro lado de la mesa. No, no, somos todos compañeros de la mesa, todos expusimos lo que queremos y que esa asociación lo que luego tendrá que planificar y es tomar ante la administración pues, los comportamientos y las actitudes de cara a ir resolviendo problemas. Problemas fitosanitarios, problemas de plagas, problemas de producción, problemas de logos, problemas de todo tipo de cosas que se vayan surgiendo. ¿Cuánto tenemos que estar? Cuanto más mejor. ¿Estaremos todos? Yo espero que sí. Si no están todos, tendremos que estar los que queramos estar. Porque yo creo que no es que sea un apéndice de uno o de otro y que yo tengo más o menos protagonismo en esta reunión. Yo cuando voy a una mesa de trabajo no voy con ganas ni con ánimo de protagonismo, sino voy con el ánimo de resolver problemas. Y por lo tanto yo creo que hoy es un día interesante, histórico, pues de alguna manera porque surge un embrión de algo que estaba ahí bastante parado y yo espero que en meses podamos estar hablando de una organización regional de aguacate que pueda plantear pues, bueno, pues todos los problemas, esos y muchos más que seguro que van surgiendo. Ya Miguel, para terminar con el tema del aguacate, sí me gustaría preguntarte por, bueno, pues por las calidades, la calidad indiscutible de nuestro aguacate regional está muy por encima de otras zonas peninsulares y también pues la producción, se puede incrementar la producción del aguacate, pero eso sí, ya usted decía en una reunión, en este caso en una jornada sobre el aguacate, que había que planificar la zona, bueno, los momentos del año, los varietales, para no, bueno, pues no perder esa energía positiva de arranque para obtener un resultado que, bueno, pues que yo creo que sean buenos para todos, ¿no? La propia consejería tendrá que dictar unas normas de calidad, principalmente en lo que es el grado grasa, por debajo del cual no podemos empezar a cosechar. Y habrá que hacer inspecciones al principio, porque somos
La tentativa es de que cuando hay buen precio y no hay, pues intentar cogerlo, ¿no? Si no tenemos el grado, no lo tenemos. Y el ejemplo claro lo ponía yo en esta mesa esta mañana, en que nosotros estuvimos en Almansa este año y al final, en Calanda, perdón, y al final en Calanda vimos destruir allí 4 o 5 mil kilos de melocotones en un momento porque le faltaba un grado brick de azúcar y eso iban a la tolva. Por lo tanto, yo creo que no podemos apresurarnos y cada uno tendrá que decir, bueno, pues vamos a hacer las pruebas necesarias para cuando yo coja este aguacate esté en óptimas condiciones, porque tenemos que ir al mercado con óptimas condiciones. El que vaya al mercado con las óptimas condiciones será el que va a sobrevivir durante mucho tiempo. Y al mismo tiempo planificar. Si planificamos los cultivos a lo largo de la isla y volvemos las zonas de recogida y todo eso, podemos ampliar bastante tiempo el producto en el mercado. Eso es importantísimo. Cuando un producto está todo el año en el mercado, siempre tiene mejores condiciones que cuando es eventual. Y de hecho es la prueba de que todos los productos que tienen una larga conservación, o todos los productos que están muchos más meses en el mercado, el kiwi, que en este momento casi está todo el año, pues son mucho más estables. El plátano, que está todo el año, que cuando son eventuales. Porque si hay un problema y no se ha cosechado la uva para que va para la Nochebuena, pues al final se produce un trastorno, porque es una fecha determinada y puntual. Pero en cambio todos esos productos que tienen un amplio abanico en el mercado son mejores. Por lo tanto, cuantos más meses podamos estar en el mercado, mucho mejor. Pero eso va con una concienciación de saber todo el mundo qué es lo que ha hecho. Pero está claro que también el aguacate no es un cultivo de decir lo planto y a los 5 años vengo a recogerlo. No, cultivo que hay que cultivarlo, como se cultivan próteas o como se cultivan plátanos. Darán menos trabajo, pero al final hay que cultivarlo. Hay que podar, hay que abonar, hay que regar, hay que entutorar, si hubiera que entutorar en un momento determinado para guiar las plantas cuando son jóvenes. Es decir, hay una serie de labores que hay que hacerlas. Hay técnicos dispuestos a enseñar porque están muy preparados y lo saben hacer. Y la gente lo que tiene que dejar es asesorarse para cuando vaya a hacer una inversión de plantar una serie de aguacates, plantarlo con las plantas adecuadas, con las plantas exentas de enfermedades, que en este momento ahora no hay, porque es problemático, por lo tanto tienen que venir de viveros certificados, pero que bueno, que ya vendrán, y al mismo tiempo pues dejarse guiar para cultivar bien. Y planificar. Si esos pasos los damos y planificados con esa obsesión que hablábamos antes, pues podemos tener un aguacate de futuro. Alguien decía esta mañana que el aguacate vino para quedarse, es verdad. Hace 30 años el aguacate era un exotismo que no supimos vender en aquel momento y se fue. Pero ahora ha venido para quedarse porque le hemos visto las bondades al alimento. Pero esas bondades no significa que si lo hacemos mal tengamos siempre la fidelidad del cliente, no. Si tiene bondades, es bueno, y al mismo tiempo nosotros tenemos una buena calidad y se lo ofrecemos al cliente, pues chapó. Pero si lo tenemos, vamos a hacerlo bien. Miguel, hablando de subtropicales, sí me gustaría pedirte una valoración, un tema grave, reiterativo, que hemos visto durante muchos años, y es el tema de las importaciones ilegales. Bueno, pues ahí están esas operaciones realizadas por la Dirección General de Agricultura del Gobierno de Canarias, bueno, pues detectando subtropicales en el Merca Las Palmas y en Adeje, en el sur de Tenerife, más de 316 kilos de piña tropical. Piña que está siendo una competencia desleal y posiblemente trayendo plagas, como usted bien decía, a nuestra región. Tenemos que apostar por mejorar la fórmula y los puntos de inspección fronteriza pues tienen que mejorar, buscar más personal, más equipamiento, porque ese es el cuello de botella por donde va a estar entrando pues todo ese material, ¿no? Y en este caso hay que explicarle a la gente que el punto fronterizo es de la Administración Central y a partir de que entra el punto fronterizo, es decir, desde que se hace la inspección al contenedor, a partir de ahí es de la Administración Autonómica. Pues nosotros hemos demandado desde siempre la necesidad de hacer un protocolo de actuación conjunta y que el inspector de la comunidad vaya allí y al mismo tiempo inspeccionemos el contenedor en conjunto, porque si al final sabemos quién son los que traen, si sabemos de dónde viene. Si vamos a actuar,
pero no dejarlo que llegue y que se distribuya y que llegue a su almacén, que en su almacén cuele 2 contenedores, al final le inspeccionan uno y ese uno es el que trae 3 kilos, pero después está el otro en contenedor completo dentro y que después ya se distribuye por todo Canarias porque dentro de los barcos interinsulares pues no hay inspección. No, vamos a ir. Y es que todo comercio que compre un producto tiene la obligación de tener la factura de quién es el proveedor. Por lo tanto, si yo llego a una pequeña superficie, una gran superficie, a una tienda de pueblo, a la frutería de turno, yo como inspector tengo que tener claramente, a ver, ¿de dónde procede esa piña? Del hierro, enséñeme la factura. Y esa factura es la que te va a decir de dónde viene. Y entonces empiezo a hablar la cadena y sé de dónde llega el contenedor. Lo que no podemos estar es a vista gorda, sí cojo 300 kilos en ADG, pero después el resto se me cuelan 4 contenedores por el otro lado, porque hacemos competencia desleal, porque entramos plagas, y tenemos que ser conscientes que las islas somos muy frágiles, que después que entre una plaga en Canarias es muy complicada que nos expanda en Canarias en general, porque nosotros no podemos bañar todos los camiones y todos los coches que entran a los barcos, y todas las personas. Nosotros podemos traer una semilla o un bichito en una camisa que venimos de Tenerife y lo hemos cogido en el parque. Ya no digo entre la finca, en el parque, porque estaba allí. Porque nosotros no nos bañan cuando llegan al muelle, nosotros no pasamos por un sitio donde somos desinfectados, porque circulamos mucho entre islas. Por lo tanto, el problema es no dejar entrar la primera vez y ser conscientes los ciudadanos de que una plantita que me dan en un sitio de no sé dónde, traerla como exótica, pues al final puedo traer esos bichitos que luego pueden ocasionar unas plagas enormes y fundamentales. Eso hay que ser tajante y eso tenemos que buscar la fórmula de que esta comunidad sea consciente de eso, porque si no al final tenemos siempre 8 o 10 plagas todos los años. Nos vamos a la ganadería, nos vamos a esa ley del suelo. ¿Cómo están las cosas? Porque ha habido un parón de octubre hasta aquí. Sí, yo espero que los grupos políticos, enmendados o sin enmendar, pues la ley salga, la ley por lo menos quite un montón de leyes anteriores que hay, que al final casi que no nos podemos mover, y que podamos empezar a hacer cosas en este territorio. Sí, yo siempre digo que al final el ganadero ha sabido sobrevivir con la naturaleza durante mucho tiempo, que donde hay pastoreo y donde hay una serie de explotaciones ganaderas no hay normalmente mucho rabo gato. Efectivamente. En otras zonas abandonadas sí que hay mucho rabo gato. Y por lo tanto yo creo que al final la ley nos puede beneficiar, porque va a permitir que las granjas que están se puedan seguir explotando y va a permitir más suelo para poder instalar nuevas granjas. Es un potencial importante, si la ganadería es un potencial importante que tenemos en Canarias, porque somos un gran consumidor de queso y por lo tanto producir leche para queso es importante, es bueno, al mismo tiempo de que también tengamos que plantearnos, pues bueno, pues posiblemente el bovino, buscar granjas para producción de carne, una carne estandarizada con una diferenciación importante que es nuestra raza, pero que al final tenemos que optar por decir cuándo y cómo es el momento adecuado para hacer el sacrificio. Por lo tanto, yo creo que es un año esperanzador, pero esperemos que el gobierno, que ahora está en minoría, con muchas más dificultades, sea capaz de seguir adelante, a pesar que a mí me gustaría que hubiera un gobierno mucho más sólido, porque creo que al final lo que no podemos es paralizar una región. Es decir, una región no puede estar con un gobierno en minoría durante 2 años y pico, desde mi punto de vista. Por lo tanto, de una manera o de la otra tendrá que haber un gobierno mucho más fuerte. Dicho esto, entiendo que esa ley tiene que salir, ya digo, con las enmiendas que tenga que tener, pero en términos generales, desde nuestro punto de vista, es una ley positiva para la región canaria y por lo tanto, cuanto antes salga, mucho mejor. Esta semana pasada, y bueno, espero que aquellas madres, si están viendo la televisión con sus hijos, las retiren un momentito, porque cuando él empiece a contestar vamos a poner 2 o 3 imágenes que la verdad que no son las adecuadas para ustedes, pero como estábamos en horario a partir de las 10:30 de la noche, espero que los niños no la estén viendo. Pues seguimos con los ataques de los perros a las ovejas. La semana pasada se ponía en contacto conmigo el presidente de los ovinos palmeros, de la oveja de raza palmera, nuevos ataques en Garafía. Suma y sigue, una raza que está en peligro de extinción, y encima las ovejitas pequeñitas, pues acabando con él, pues esto hay que dar una solución, ¿no? Los perros salvajados pasa por la concienciación de la gente de que un animal no se compra y se tiene y cuando uno se cansa lo echa al monte. Esos son todos, no, pero son gran parte. Porque bueno, pues esos perros después al final lo que quieren es comer
y después otros matan por divertirse, porque al final los animales son como son. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser conscientes de cuando tenemos, pero eso ¿qué pasa? Por el chi obligatorio en todos los perros. Efectivamente. La obligatoriedad de que si el perro se muere, tener que dar parte al ayuntamiento de que el perro ya no lo tiene y entregar el chip. Y que comprobar que el chip está en el perro muerto. Y que la policía municipal disponga del aparato para leerlo, porque a veces no lo tiene. No, dispongan con el mecanismo, claro. Y entonces tenemos que, como digo yo, el problema que está ahí, vamos a ponerle todo solución. Y la solución pasa porque queramos resolver el problema. Porque si no, al final, hoy matar aquí, mañana matar allí, yo me cansaré, no tendré más ovejas, y al final volvemos al ciclo, que vamos teniendo menos, y cuando nos vamos a dar cuenta, pues ya no tenemos número suficiente para seguir recuperando la raza. Y esa es una situación complicada, muy difícil de capturar perros asalvajados, muy difícil, pero que tenemos que buscarle soluciones, con trampas, sin trampas, uno aquí, otro allí, con todo tipo de argumentos para afrontar. Pero eso hay que ser conscientes de que el problema existe. Si no, al final, pues ya viene fulanito o menganito con la pejiguera a los perros. No. Yo creo que cuando nosotros salimos diciendo algo, o cualquier otra organización profesional o cualquier otro sector, diciendo algo, yo creo que la administración tiene que por lo menos primero oírlo. Y después decir, pues vamos a buscar la solución. Unas soluciones vendrán antes y otras vendrán después. Pero lo que no podemos decir es que viene fulanito con el cuento, con la tontería, y viene, porque nos catalogan de alguna manera, viene este con el tiempo, este con el agua, este con no sé qué, este con los perros. No, creo que no, porque eso es un problema gordo. Miguel, seguimos hablando de medio ambiente y vamos a referirnos ahora en este caso sobre todo a los montes, a la limpieza de los montes, a la quema de los rastrojos, a la utilización de la pinocha, una gran demanda por parte de los ganaderos que a veces pues tienen problemas para poderla utilizar, y también hay como un medio enfrentamiento entre técnicos, especialistas de medio ambiente que tienen una sobreprotección del medio ambiente con respecto a la utilización por parte del sector ganadero. Hay mucha más superficie forestal que la que había en el año 40, por ejemplo. Por lo tanto, la superficie forestal está aumentando. Riesgo de algunas especies puede haberla, pero en términos generales no. Por lo tanto, algo habremos hecho bien los agricultores y ganaderos, porque lo que no podemos estar es pensando que la administración es la que nos tiene que tutelar, porque nosotros no sabemos cultivar el monte. Y permítanme el término de cultivo, que es el aprovechamiento del monte. Eso ha pasado durante muchos siglos. Esta isla está mucho más verde que en aquel momento donde posiblemente llegó la conquista, que tal vez habría algunos pinares que llegaban a la orilla del mar, pero que se han ido retrocediendo, pero después está aumentando por otro lado. Por lo tanto, yo creo que hemos sabido convivir. Entonces, no convivir, si lo que no puede ser es que ahora estemos pidiendo para ir a cortar una camioneta de monte para uso doméstico, 500 papeles, que al final se traduce en que tú me das permiso para 2 años, pero que me tienes 8 o 9 meses para darme ese primer papel, con lo cual pues ya me ha costado el papel una intemerata, o la quema rastrojo, ya sea en casas particulares, ya sea en parcelas cerradas, ya sea en sitios determinados, también que están dando los permisos de febrero del año anterior. Miguel, eso me parece vergonzoso, estar esperando tantos meses por un papel. Al final, y corríjame si lo que yo voy a decir, y ustedes también me pueden criticar si lo que digo quizás está fuera de contexto, eso lo que hace es que al final la gente por su cuenta y riesgo lo haga sin la protección debida. Pues claro, es que lo que no puede estar alguien esperando es desde el año pasado hasta este año y no sabe todavía cuándo le van a dar el permiso. Es decir, cuando un ciudadano de a pie, ya digo, más agricultor, menos agricultor, más ganadero, menos ganadero, un ciudadano de a pie de esta isla pide para quemar rastrojos, o pide para quemar desechos de cosecha, desechos de poda, está claro que lo pide porque lo necesita en aquel momento, no para dentro de 2 años, porque al final dentro de 2 años lo que tendrá es doble cantidad. Entonces, si no le buscamos un mecanismo, dicen que no tenemos funcionarios para hacerlo. Yo no soy el que tiene que ponerle remedio a la situación. Lo que sí está claro es que tengo que denunciar esa situación porque existe. Busquémoslo el mecanismo para resolverlo. Porque es que si no, corremos el riesgo de lo que acabas de decir. Y eso sí que sería grave.
No grave porque es una responsabilidad ¿de quién? ¿De la administración o del administrado? O posiblemente de la administración que no ha contestado. Porque el administrado lo que quiere es buscar solución. Y antes que no me la dan, la hago por mi cuenta. Flaco favor nos hacemos y después se produce un incendio. Efectivamente. Pues Miguel, muchas gracias, y a ustedes, amigos, espero que les haya gustado pues las ideas que hemos plantado sobre esta mesa, las soluciones también, porque yo creo que hablando, como dice Miguel, se entiende la gente. Gracias, buenas noches.